Tres. Muy buenas tardes con todos. Hoy quiero hablarles sobre un tema que nos afecta directamente, que es la contaminación de los ríos en Esmeraldas. Este es un problema serio porque impacta al medio ambiente, a nuestra salud y también a la economía local. Por eso es importante entender bien qué está pasando, cuáles son las causas y qué podemos hacer para cambiarlo. Primero vamos a aclarar qué es la contaminación hídrica. Básicamente es cuando sustancias dañinas como residuos domésticos, desechos industriales o químicos usados en la agricultura llegan a los ríos y otros cuerpos de agua. Esto hace que el agua se vuelva peligrosa para los animales que viven ahí y también para nosotros que somos las que los consumimos. En Esmeraldas, uno de los ríos más afectados es el río Esmeraldas. Aquí, los desechos de hogares, fábricas y las actividades agrícolas terminan directamente en el agua, sin un control adecuado. Esto ocurre por varias razones. La falta de plantas para tratar las aguas residuales, el uso excesivo de pesticidas en la agricultura y además porque las autoridades no regulan ni sancionan estas prácticas como deberían. Para que tengan una idea un poco más clara, un estudio de la Universidad Técnica Luis Vargas reveló que más del 60% de las aguas residuales urbanas en Esmeraldas se vierten a los ríos sin ningún tratamiento. Esto significa que toneladas y toneladas de contaminantes llegan todos los días a nuestros ríos. Un poco, en resumen, la contaminación de los ríos en Esmeraldas es un problema muy complejo, pero con causas que podemos identificar y con voluntad corregir. Por eso, mis compañeros y yo les vamos a tratar de explicar en detalle cómo esta situación afecta al medio ambiente, a nuestra salud y a la economía. Y finalmente, les contaremos qué podemos hacer para mejorar esta realidad. Muy bien, continuando con el tema, vamos a explicar cómo la contaminación afecta a los ecosistemas acuáticos de Esmeraldas. La contaminación de los ríos es la reducción de oxígeno en el agua, fenómeno conocido como eutrofización. Esto sucede porque los contaminantes principales, nutrientes como nitrógeno y fósforo, provenientes de desechos y fertilizantes, provocan el crecimiento excesivo de algas. Cuando estas algas mueren y se descomponen, consumen el oxígeno del agua, dejando menos disponible para los peces y otros organismos. Como consecuencia, muchas especies como peces, camarones y otros animales acuáticos mueren o desaparecen porque no tienen suficiente oxígeno para sobrevivir. Además, esta situación causa la pérdida de biodiversidad, es decir, la reducción de variedad de especies en el ecosistema. Cuando desaparecen especies importantes, se altera el equilibrio natural y el funcionamiento del río. La Organización Mundial de la Salud, o OMS, indica que las aguas contaminadas afectan directamente a la biodiversidad y pueden llevar a la extinción local de especies. En Esmeraldas, por ejemplo, especies como el boca chico y camarón de río están desapareciendo porque el agua está demasiado tóxica para que puedan reproducirse y vivir. Un caso concreto en la comunidad de Táchina, donde los habitantes han reportado que antes abundaban mojarras y langostinos en sus ríos, pero ahora ya no se ven. Esto demuestra el impacto real que tiene la contaminación en nuestra biodiversidad local. Ya. Ahora vamos a hablar un poco sobre el impacto social y lo que afecta a la salud a las comunidades que viven cerca de los ríos. Cuando las personas consumen o entran en contacto con el agua contaminada de los ríos, puede llegar a desarrollar varias enfermedades como diarreas, infecciones de la piel y enfermedades parasitarias, ya que no es un agua segura. Estas enfermedades afectan principalmente a los grupos más vulnerables, que vendrían siendo los adultos mayores y los niños. Además de esto, la contaminación afecta mucho a lo económico de las familias, ya que como no es agua potable, ellos deben dirigirse a los supermercados u otros centros para poder comprar el agua potable y que sea consumible para uso doméstico. Y esto obviamente afecta al bolsillo pues, de cada familia. La situación en general es una sensación de desconfianza hacia el gobierno, ya que ellos deberían ser los encargados y son los llamados para que le provean agua potable y segura para las familias que viven alrededor de los ríos. Según la OMS, el acceso de agua potable y de calidad es fundamental para la salud, ya que como lo habíamos mencionado, el agua de los ríos es muy contaminada, entonces provienen y crean enfermedades de las personas vulnerables como los niños, porque los niños juegan bastante en los ríos e incluso también llegan a beber el agua de los ríos, que los expone esto a riesgos constantes de salud.
En la comunidad de San Lorenzo, muchas familias han tenido que comprar varias agua embotellada para poder ser consumible. Entonces, esto, como ya lo he mencionado, crea un gasto adicional a lo que ya deben gastar normalmente para poder sobrevivir y afecta bastante la economía. En resumen, la contaminación hídrica no solo daña el medio ambiente, sino también afecta la calidad de vida y salud en las personas. Ya. Sin embargo, no hay que descartar la importancia del impacto económico, donde el daño ambiental y social influyen en el mismo. Por ende, la contaminación de los ríos afecta a la economía local de Esmeraldas. En primer lugar, la pesca artesanal, una actividad tradicional para muchas comunidades, se ve seriamente afectada. La mortandad y desaparición de peces y camarones reduce la captura, lo que afecta directamente a los ingresos de los pescadores. El turismo ecológico, que se basa en la belleza natural y la calidad del agua, también disminuye. Los turistas evitan visitar lugares donde los ríos están contaminados, lo que afecta a guías turísticas, negocios y servicios relacionados. Por otro lado, el aumento de enfermedades derivadas del agua contaminada genera un incremento en el gasto público en salud, desviando recursos que podrían destinarse a otras necesidades. Estas consecuencias provocan una pérdida económica importante, especialmente para las comunidades costeras que dependen de los ríos para vivir. De acuerdo con el Banco Mundial, en 2020 señala que la contaminación del agua genera pérdidas económicas significativas por la reducción del turismo, la caída en la pesca y el aumento en las costas de la salud pública. Por ejemplo, en Muisne y Atacames, muchos guías turísticos han tenido que buscar otros empleos porque la cantidad de visitantes ha bajado al no encontrar ríos limpios y seguros. A todo esto, la contaminación no solo es un problema ambiental o social, sino también una amenaza para el desarrollo económico local. Para concluir, queremos hablar de qué se puede hacer para enfrentar este problema y cómo todos podemos contribuir. Es urgente instalar plantas de tratamiento de aguas residuales para que los líquidos contaminados no se viertan directamente a los ríos. También es necesario ejercer mayor control sobre las empresas que generan contaminación, asegurando que traten adecuadamente sus residuos. La educación ambiental es fundamental. Se debe promover en escuelas, comunidades y barrios. Además, la participación ciudadana es clave. Hacer denuncias, organizar jornadas de limpieza y fomentar el reciclaje ayudando a proteger nuestros ríos. Todo esto requiere inversión en infraestructura por parte del gobierno local y nacional, que debe crear y aplicar leyes, controles y sanciones más efectivas. Proponemos tres niveles de soluciones, las cuales son gobierno, empresa y ciudadanía. En gobierno, crear y hacer cumplir leyes ambientales, fortalecer los controles y sanciones. En empresas, asumir su responsabilidad y tratar correctamente sus residuos. Y en ciudadanía, educarse, organizarse y modificar hábitos para reducir la contaminación. El informe del Ministerio de Ambiente 2023 recomienda implementar políticas integradas para manejar el agua y recuperar los ríos de Esmeraldas. Esto implica que gobiernos, empresas y comunidades deben trabajar juntos para lograr una recuperación sostenible y real. Para concluir, queremos recordar que esta problemática afecta no solo a la naturaleza, sino a nuestra propia vida y bienestar. Si no cuidamos el agua, perdemos la vida. Por eso debemos actuar unidos desde ahora para proteger nuestros ríos y garantizar un futuro saludable para todos.